Internacionalismo. El internacionalismo es básico para el anarquismo, no solo como un valor ético, sino como un concepto vital en términos de lucha. Como el capitalismo es un sistema internacional, la lucha contra el capitalismo solo puede ser internacional. La división de las trabajadoras a través de las fronteras nacionales socava en última instancia la liberación. Los beneficios que pueden recibir las trabajadoras de un determinado Estado-nación imperialista suelen ser a costa de las trabajadoras de otros países. Cuanto más crece la división entre las naciones, más se divide el movimiento obrero y más débiles se vuelven las trabajadoras de las naciones imperialistas para imponer su propia fuerza al sistema capitalista. Por ello, es vital que los anarquistas se propongan aclarar la importancia del internacionalismo en las luchas obreras. Además, el nacionalismo sacrifica a las trabajadoras a los esfuerzos bélicos de los capitalistas competidores. Por oposición al sacrificio de las trabajadoras en aras de los beneficios, el anarquismo antimilitarista se convierte en un importante elemento de agitación. No se trata de renunciar a la práctica de la violencia cuando sirven para nosotros propios fines, sino de oponerse a los militares de los estados nacionales y sus clases capitalistas. Para las trabajadoras de los países imperialistas, este valor significa derrotismo revolucionario. El derrotismo revolucionario significa que, durante la lucha de una burguesía imperialista, las obreras de ese país lucharán para que su propia nación fracase en sus conquistas imperialistas. Agitan contra el sacrificio de las vidas de las trabajadoras para oprimir y ocupar otra nación y pretenden convertir la guerra imperialista en una guerra de clase. Cuando se trata de cuestiones de antimilitarismo, de antiimperialismo, los anarquistas comunistas tratan de evitar los errores ultraizquierdistas de otras escuelas anarquistas. Existe una trampa en la que algunos anarquistas y socialistas revolucionarios equiparan todas las luchas de liberación nacional con el nacionalismo burgués. Por un lado, las luchas de liberación nacional implican inevitablemente elementos burgueses y pequeño burgueses. La lucha concreta moviliza necesariamente a todas las clases, pero sería criminal para los anarquistas sugerir que las trabajadoras de una nación concretamente oprimida se abstengan de una lucha de liberación nacional sobre la base de que están cayendo en la trampa del nacionalismo. La verdadera cuestión es la participación estratégica. Los anarcocomunistas sostienen que los trabajadores constituyen la gran mayoría de la población de cualquier nación oprimida. Estos grupos pueden emprender la lucha de forma independiente. No es necesario caer en el proyecto de construcción de la nación burguesa, ni oponerse al potencial de hacer alianzas con los trabajadores revolucionarios derrotistas en los países imperialistas. Ciertamente, que los anarquistas y los socialistas revolucionarios se abstengan de los movimientos de liberación nacional solo hace más inevitable el contenido burgués de dicha lucha. Los anarquistas deben participar, ganando gente para su programa y empujando la liberación nacional aún más, hacia una revolución internacionalista y socialista. Por último, la importancia del internacionalismo es vital en el período revolucionario. Cuando cualquier territorio comienza a vivir un proceso revolucionario, será inevitablemente aislado y atacado por las fuerzas burguesas. Independientemente de los ideales puros de los revolucionarios, las condiciones materiales dictarán lo que se puede conseguir. El aislamiento prolongado hace inevitable la degeneración. La fuerza del movimiento revolucionario internacional será fundamental para proteger, defender
y ampliar cualquier situación revolucionaria potencial. Cuanto más internacionalista sea la organización antes de la ruptura revolucionaria, más probable será que la revolución sea de contenido internacionalista.